y decirle feliz cumpleaños, aunque sea al oído. Ay, sí. No, entenderlo. Feliz año nuevo, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Entenderéis que me he hecho mayor, ¿eh? Ayer cumplí años y lógicamente ya estoy un poco más mayor y las neuronas. Bien, dicho esto, hoy empezamos nuestro devocional ayer empezamos nuestro devocional de los 40 días, titulado En Cristo, ¿eh? Esperamos que esos 40 días pues sean de bendición para cada uno de vosotros, para todos los que estamos aquí y aquellos que lo podáis seguir. Es bueno que podamos saber que ese mismo día, en general, la Iglesia, pues estamos leyendo el mismo texto. Y ya veréis lo entrañable que es, por lo menos para nosotros ha sido muy entrañable, el ver cuántas cosas somos y cuántas cosas tenemos en Cristo. Cuántas cosas somos y tenemos en Cristo. El tema de hoy está relacionado con qué pide el Señor tu Dios de ti. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Tenemos la transparencia, me parece. ¿Qué consuelo más grande es tener a Dios en nuestras vidas? Sabemos que podemos ir a Él, podemos pedirle consuelo, paz, dirección, solución a nuestros problemas. Podemos pedirle su provisión para nuestras vidas, su protección, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos cuesta pensar qué pide el Señor de nosotros. Nosotros le pedimos muchas cosas a Dios, pero ¿qué pide el Señor de nosotros? Y el texto que se nos ha leído dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios. Este es el primer punto que encontramos. En una relación entre dos personas siempre tiene que haber reciprocidad. Entre amigos, en un matrimonio, etcétera, etcétera. Y nuestra relación con Jesús debe tener esa disposición en nuestro corazón. No solo de pedir y recibir, sino también de dar. ¿Qué estamos dispuestos a dar? Por lo tanto, debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que pide Dios de mí? Recibimos, como veréis en este devocional, recibimos muchas cosas de Dios, lo que tenemos y somos. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos dispuestos a ofrecerle a Dios? En este primer mensaje relacionado con el tema, ya que después de ver todo lo que tenemos en Cristo y somos, pues primeramente Dios pide que le temas, temer a Dios. En Proverbios capítulo 1 y versículo 7 encontramos aquellas palabras que dicen: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Que debemos de temer, de tener miedo a Dios? ¿Qué es ese principio de sabiduría que implica temer a Dios? ¿Qué motiva temer a Dios? Pues sí, os digo que debemos de temer a Dios. Temer a Dios si vivimos en pecado. Temer a Dios si nuestra vida, si nuestra condición, si nuestra forma de proceder no está de acuerdo a sus mandamientos y decretos. Debemos de temer a Dios si nuestra vida vive en pecado. ¿Qué significa, pues, tener temor del Señor?
En primer lugar, tenemos que entender que la palabra temor, en el contexto en que se nos habla en el libro de Proverbios, no quiere decir miedo, como siente alguien pues, al estar solo en un lugar, pues, o al entrar en un lugar oscuro, sin luz, o un lugar desconocido que no hemos estado casi nunca. Temor, en este caso, quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ese es el punto de partida de la sabiduría que Dios quiere que obtengamos, que tengamos. Es tener esa relación personal con Jesucristo. Una relación de amor, de fe. Lo contrario es ignorancia, orgullo, temeridad e insensatez. No reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestras limitaciones, que quizá nos creemos dueños de nosotros mismos, señores, cuando en realidad somos torpes y pecadores. El temer al Señor nos produce sabiduría, porque es ese reconocimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿En qué altura está Él y en cuál estamos nosotros? Isaías capítulo 53, versículo 6, nos dice que todos sin excepción, todos nos descarriamos, nos hemos perdido como la oveja que se pierde. Dice aún más que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hoy tenemos que temer a Dios si continuamos en pecado. Empezamos un año nuevo y siempre eso nos produce deseos de tener propósitos, de tener metas. El 2 del 22. Precisamente, hoy 2 del 22. 22. Empezamos este año, pero no podemos continuar si hay en nosotros pecado. Y si hay pecado, debemos de temer a Dios. En segundo punto, ¿qué dice la Biblia sobre el temor? Hay varios textos en la palabra de Dios que nos hablan sobre el temor. Primero, el temor en relación a las riquezas. Fijaros, Proverbios también. Proverbios capítulo 15 y versículo 16. Mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Si lo tuviésemos todo, si te hubiese tocado el gordo, no sé por qué dicen gordo, si te hubiesen tocado, no, igual, no sé por qué el gordo, pero bueno, si te hubiese tocado ese número, el número más grande, ¿estarías contento? ¿Estaríamos contentos? Si lo tuviésemos todo. Pablo dice que debemos huir de la codicia y estar contentos con aquello con lo que tenemos. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 en adelante, hablando de la relación del temor con las riquezas. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tener respeto a Dios
temer ese temor de Dios, sabiendo que Él va a cuidar de nosotros constantemente. ¿Qué dice la Biblia sobre el temor en relación a nuestro andar, a nuestro caminar? Hechos, capítulo 9, versículo 31. También encontramos estas palabras. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Galilea y Judea y Samaria, y eran edificadas andando, caminando en el temor del Señor. Nuestro caminar diario, cuando nos disponemos a salir de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros trabajos, de donde estemos, nuestro andar debe ser con temor, con reverencia al Señor. Y se acrecentaban, dice la Biblia, en Hechos 9:31, fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí encontramos 4 aspectos al vivir en el temor del Señor. 4 aspectos que podemos hacerlos nuestros, podemos apropiarlos. Dice, todas las iglesias tenían paz. Además eran crecidas, eran edificadas y crecían, dice, se acrecentaban y eran fortalecidas. ¿Cómo quieres que sea tu vida? Cuando vas a salir de casa, cuando te vas a poner a caminar, que sea una vida de paz, una vida edificada, una vida que crezca y una vida fortalecida en el Señor. ¿Deseamos pues también esto para nuestra iglesia? ¿Deseamos esto para la iglesia del Señor en el mundo entero? Que ande en ese temor, en el temor del Señor, para que se cumplan estas mismas promesas, estas mismas bendiciones, que seamos fortalecidos, se nos dice, fortalecidos por el Espíritu Santo. Hablemos ahora de esa relación de temor respecto a la obediencia. Eclesiastés 12:13, el libro de Eclesiastés, el libro de los sabios del Salomón, que tiene unas palabras, muchas completamente de sabiduría constante. Dice en este texto, dice, el fin de todo discurso oído es este. Fijaros bien. El fin de toda habladería, de todo comentario, de hecho, bueno, de todo político. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés nos exhorta a temer, a seguir temiendo a Dios y guardar sus mandamientos. Cuando conocemos la palabra de Dios, pero no cambiamos, no hacemos lo que Dios nos manda, no cumplimos sus mandamientos, estamos desobedeciendo a Dios y estamos en pecado. Podemos pensar, bueno, yo ya creo, ya de pequeño, mis padres o mis familiares me han enseñado, me han instruido. Yo ya creo en Dios, ya creo en la palabra de Dios, ya conozco la Biblia. ¿Pero la cumples? ¿La cumplimos? Porque el problema entonces se convierte si obedecemos, si guardamos esos mandamientos. No solamente es escuchar o creer, sino es mucho más. Santiago nos exhorta aquellas palabras que probablemente muchos de nosotros conocemos de memoria. Dice, pero sed hacedores. ¿Qué hacéis? Que no os estáis quietos, hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores, dice.
guardaos de vosotros mismos. Qué recomendación más hermosa del apóstol Santiago. Cuidado, ten cuidado de tu salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. No solamente es escuchar y creer, sino obedecer, guardar sus mandamientos. Hemos dicho que la palabra de Dios nos habla del temor respecto a las riquezas, cómo administramos nuestras riquezas. Nos habla respecto a nuestro caminar, a nuestro andar, a dónde vamos. También en este caso, de la obediencia. Y en relación a la justicia. También la palabra de Dios tiene que decirnos algo del temor en relación a la justicia. En Malaquías se nos dice que, está puesto el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4 y versículo 2, dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis. Aquí no sé si para la traducción actual sería otra palabra. Dice como becerros de la manada. ¿Cuánta alegría produce? ¿Cuánta alegría debía producir esto? Temer mi nombre, nacerá en vosotros el sol de justicia, y tendréis alas, dice, salvación, saltaréis, brincaréis como becerros. Es importante que el sol es muy importante. Hace unos meses fui al médico, no solo a ir al médico porque siempre estoy bien, y me dijo que estaba bajo de vitamina D. La vitamina D es absorbida en un 90% a través de la piel y de la retina de nuestros ojos. Cuando me lo dijo, pues abrieron los ojos. Por medio de los rayos ultravioletas. Esto realmente es muy, muy importante. Una deficiencia de esta vitamina D puede llevar a diversas enfermedades, como el cáncer, diabetes, depresión, etcétera, etcétera. Por eso ahora tomo el sol. Para el cristiano, nuestro sol de justicia es Jesús. Él nos ha traído salvación, dice el texto. En Él, Dios nos ha regalado todo. Quien cree en Él puede estar gozoso. Saltaréis, brincaréis, dice, con gran alegría y gozo. Las plantas, si no tuviesen sol, se morirían. Así que los cristianos, tú y yo, necesitamos sol. No solamente para esa vitamina que dicen, la D, sino porque necesitamos ese sol de justicia que Dios nos da. Vosotros los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia. En Él comienza todo. A través de Él tenemos día y tenemos todo. Comienza a florecer y a nacer en nosotros esa salvación, que a veces no valoramos lo suficiente. Tenemos que valorar y estar alegres, contentos, gozosos por esa salvación que se nos ha dado. Y pensar que tenemos el sol de justicia, que tenemos a Jesús en nosotros. Además, todos los que creen en su nombre se comprometen con Él. Nos gozaremos, nos alegraremos con gran júbilo. El sol nunca más te servirá de luz,
Dice Isaías capítulo 60, versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor Jehová te será luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Isaías 60, 19. Por último, en relación a la santidad, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo no está hablando de un estado de perfección sin pecado. La palabra perfeccionando tiene la idea de ir completando, perfeccionando, ir concluyendo, acabando, ir progresando. En lugar de un estado de perfección sin pecado, Pablo habla de ir buscando, de ir obteniendo esa santidad. Y a veces el temor de Dios nos produce el deseo de santidad, de no vivir en pecado. No es suficiente el que solo nos limpiemos de toda contaminación, sino que la vida cristiana no solamente se trata de deshacerse del mal, sino de hacer continuamente el bien. Bueno, yo es que no hago ningún mal. Tengo entrada en el cielo. Pero ¿y el bien qué haces? ¿Hacemos bien? No solamente es no hacer mal, sino perfeccionándonos en el temor del Señor para ir haciendo bien. Notamos aquí la palabra limpiándonos, limpiémonos. Pablo se incluye a él mismo entre los que necesitamos ser limpiados. Si Pablo se incluyó, incluyámonos también nosotros. Tengamos ese deseo de ser limpios, de ir limpiándonos, de ir perfeccionándonos en santidad y en el temor del Señor. La más sabia decisión que podemos tomar es temer a Dios. Y vuelvo al principio. No es ese miedo a la oscuridad, no es ese miedo al ogro. Es que Dios te va a castigar. No es ese miedo que debemos de tener, sino es ese respeto a Dios constante. Temer a Dios es lo más maravilloso que puede acontecer en nuestras vidas. Porque es reconocerlo, es aceptarlo. Reconocerlo en nuestras riquezas, en lo que tenemos, en nuestro caminar, en nuestro proceder, en nuestro andar, en nuestra santidad. ¿Es lo primero en tu vida, el Señor? Antes de acostarnos, antes de levantarnos, antes de ir al trabajo, ¿has entregado tu vida a Dios? Y aprovecha el 2 del 22. El 2 del 22 es un día, para dejarlo marcado en tu corazón, porque has tomado la decisión importante de seguir a Jesús, de aceptarle, de reconocerle como tu Señor y Salvador. No importa la edad que tengas, si eres joven, niño, mayor, tenemos la oportunidad en este día, 2 del 22, para acercarnos a Dios con esa decisión de dar nuestra vida al Señor. Esa es la mejor decisión que podemos tomar hoy. Y me gustaría terminar leyendo un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Deuteronomio, y lo tendremos ahí, me parece que lo tenemos puesto, capítulo 5, versículo 29.
Dice este texto. ¿Es este? No, ese no es, ¿no? ¿Deuteronomio? Sí. Vale. Bueno, pues dice. ¿Quién diera que? Vale, está arriba. Perdón. ¿Quién diera que, dice la palabra de Dios, tuviesen tu corazón, tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Pero vamos a cambiar el texto. Vamos a cambiarlo y vamos a añadir la palabra. ¿Quién diera que la Iglesia Bíblica Ebenecer, verdad? Mira, ¿quién diera que la Iglesia Bíblica Ebenecer tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a nuestros hijos les fuese bien para siempre? ¿Qué os parece si lo leemos? Pero con ¿quién diera? ¿Quién? ¿Qué? Vale. ¿Quién diera que la Iglesia Bíblica Ebenecer viese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Deuteronomio 5:29. Este es mi deseo para vosotros en este año. Que el Señor os bendiga grandemente. Bendiciones.